El tema va a girar en torno a esta propuesta que pretendió no solo abarcar la cuestión de emergencia de la pandemia, sino especialmente dejar asentada alguna modalidad y desde allí empezar a experimentar. Lo primero para compartir tiene que ver con la cuestión de debate, que en esta experiencia la pienso desde una controversia o desde una disputa, desde una deliberación organizada en un cuerpo institucional, en una asamblea, en una reunión, o dicho de dos o más personas, discutir un tema con opiniones diferentes de acuerdo a la definición del diccionario y desde allí proponer estas instancias de debate. Lo asincrónico, que no tiene lugar en completa correspondencia temporal con otro proceso o con la causa que lo produce, es decir, también depende de los tiempos y de las dinámicas y de los espacios de los participantes. Lo virtual, acá tomo una cita de Pardo, Kuklinski y Cobo del año 2020, quienes indican, sugieren o hasta inclusive determinan pasar a remotos todos los procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor diferencial a la experiencia de aprendizaje del estudiante. Es una de las conclusiones que sacaban al inicio de la pandemia, hablando de la educación híbrida, de un modelo híbrido, y resignificar lo presencial a partir de darle la trascendencia específica a cada uno de los ámbitos, a lo virtual y a lo presencial. Como estrategia, pensarla como estrategia de aprendizaje desde distintos aportes teóricos, pero básicamente pensarlas como procedimientos que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas que persiguen un propósito determinado, el aprendizaje y la solución de problemas académicos y aquellos otros aspectos vinculados con ellos, y son instrumentos socioculturales aprendidos en contexto de interacción con otros con diferentes capital de conocimiento, teniendo en cuenta esta consideración de estrategias de aprendizaje y particularmente en torno al aprendizaje, tomar la cuestión del aprendizaje significativo, sintetizada como aquel aprendizaje que utiliza los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje desde el protagonismo del estudiante y se incorporan estos nuevos conocimientos en forma sustantiva en su estructura cognitiva, se desarrolla a partir de dos ejes, la actividad constructiva y la interacción con otros, requiere una intensa actividad por parte del alumno y consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimientos a partir de la necesaria implicación afectiva de este alumno, es decir, que quiera aprender aquello que se le presenta, porque fundamentalmente no para probar, no porque al docente le gusta, sino porque lo considera valioso y significativo para su formación particularmente. Y todo esto en el contexto del nivel superior, particularmente en educación superior técnica, en este caso no universitaria. De hecho, para pensar esta experiencia tomo una frase que ya salió en otra ponencia y es interesante coincidir desde distintas vivencias. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esta cita de Freire es lo que motiva en cierta manera la cuestión de que no repitan un esquema en esta propuesta de debate, sino que construyan sus propios conocimientos y vinculándolo con el aprendizaje significativo que veíamos recién. ¿Cuál es el contexto curricular de la experiencia? Bueno, el espacio curricular es lengua y comunicación de primer año de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, un espacio que a prima facie suena bastante descolocado en relación a la carrera, porque dicen que vamos a ver lengua, que vamos a ver comunicación, ¿por qué volvemos a cuestiones del secundario si yo vengo a programar? Y bueno, desde ahí ya hay un desafío primero, y se enmarca en la Escuela Superior de Comercio de la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, en Argentina. El objetivo general de este espacio es conocer los fundamentos generales de la comunicación como campo de estudio y como actividad humana, logrando vincularlos con la tarea y los vínculos necesarios de un técnico en desarrollo de software. El eje temático en el que se enmarca tiene que ver con la definición de comunicación, con que vaya más allá del esquema básico emisor, receptor, mensaje, compensar la importancia de las comunicaciones en el desarrollo de las sociedades y en el ser humano, y también con cuestiones de procesamiento de información y compensar la oralidad y la escritura como habilidades básicas. En este punto, la oralidad como una teoría y práctica de la comunicación, como una habilidad blanda profesional necesaria en una carrera, entre comillas, dura,
como construcción, como proceso y como ejercicio, y desde el primer momento de la materia empezar a formar, a capacitar o a potenciar las habilidades vinculadas a la oralidad particularmente. Dos experiencias que traigo en torno a esto y las vamos a nombrar para después sacar algunas conclusiones. La primera, en la segunda semana de clases, es decir, al inicio de la materia, pero también de la carrera y de su inserción en el nivel superior de estos estudiantes, con una heterogeneidad importante, pero básicamente lo que tenían que hacer en esta primera actividad era un diálogo, una introducción, un preámbulo a un debate, pero de manera asincrónica, en el que cada uno grabara un video de entre 10 y 20 segundos respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el lugar y la importancia de la comunicación para un desarrollador de software? Y esto en base a sus propias experiencias, pero también a material bibliográfico que se estaba presentando. La herramienta fue un Padlet en el que se subió la consigna y allí tenían que hacer los distintos aportes, pero la cuestión era que se construyera un diálogo particularmente, y ese era el mayor desafío. Padlet nos permite una línea de tiempo, y fíjense, acá está la construcción, no se puede alterar por parte de los estudiantes, entonces los aportes tenían la temporalidad que la sincronía no estaba. Esto fue de manera totalmente asincrónica, cada uno entraba y hacía su aporte, y el último, que eran más de 40 aportes, o los últimos, debían escuchar plenamente lo anterior, porque la consigna era no repetir y continuar el diálogo que los compañeros y las compañeras estaban realizando. De esa manera logramos una reflexión en común, de la cual voy a compartir solamente un minuto para que vean esta correlación que se fue armando con aportes de entre 10 y 20 segundos. La importancia de la comunicación para un desarrollador de software es esencial para un buen funcionamiento del propio equipo de desarrollo y para relacionarse con el resto del equipo. Entonces, conocer los aspectos implicados en la comunicación constituyen un aspecto clave para conseguir una buena gestión en un desarrollador. Teniendo en cuenta los aspectos y los elementos dentro de una comunicación, para un desarrollador también es importante saber cuáles son los tipos de comunicación que existen, ya que son fundamentales para que el mensaje que se dé se entienda, y así el desarrollador va a poder trabajar de manera más eficiente. De esa manera se iban sucediendo los distintos aportes, y fíjense que inclusive dejan preguntas como entonces, a partir de acá, y dejan el nexo y el conector, y eso fue explícito en ellos y en ellas, para buscar la correlación de todo el texto oral en cierta manera, y un diálogo. A partir de ahí, el correlato fue poner este video que les acabo de mostrar en Edpuzzle, una herramienta que nos permite reproducir un video, pero poner actividades previas que hasta que no se responden no se puede avanzar, y me garantizaba en este caso como docente desde lo asincrónico que habían visto el video, porque las preguntas estaban al final del video, es decir, no pueden adelantar el video y tenían que verlo completo y al final responder 3 preguntas. Estas 3 preguntas tenían que ver con cómo interpretaban, valoraban y concluían los aportes y el diálogo que se había construido, y esta especie de debate, incluyendo la expresión oral, la relación, la coherencia, la conclusión y demás. Y acá está de manera muy solamente gráfica, por ejemplo, las respuestas a una de las preguntas, y eso también nos sirvió de material para poder profundizar. ¿Cómo cerramos esta actividad? En el aula física de manera presencial, relacionando las reflexiones y el proceso con el material teórico, lo cual a su vez sirvió de base para los temas siguientes. Recordemos que era la segunda semana de clases que se estaba transitando. Y de manera rápida voy a la segunda experiencia, que ya fue al final del primer cuatrimestre, es decir, a la primera mitad del año. La actividad consistía en varios momentos. Un primer momento era armar con este material que yo les compartí sobre debate. Tenían que ver qué era un debate, ya específicamente las partes, las estructuras, los objetivos y demás, construir en grupos esquemas, que acá hay ejemplos, en torno a lo que interpretaban
con respecto al debate para asegurar que ellos analizaban el material y que desde allí lo comprendían. Un segundo momento en el que por grupos grababan un video de 1 minuto con la consigna y la respuesta a la pregunta, que en este caso fue las nuevas tecnologías para la comunicación humana, si eran el infierno o el paraíso. Recordemos que estamos en una carrera de desarrollo de software, a ver cuál era su mirada después de medio año de transitarla. Y ese video de 1 minuto de cada uno de los grupos, todo esto de manera asincrónica y virtual, ese video se compartió en una presentación en la que tenían diferentes momentos. Lo primero que tenían que hacer era ver estos videos, que lo voy a mostrar de esta manera. Fíjense que están acá todos los videos de cada uno de los grupos, y luego de ver los videos de esos grupos, lo que tenían que hacer por grupo es responder un formulario en el que valoraban estos videos de 1 minuto de cada uno de los grupos y los calificaban. Un segundo momento, todo esto de manera asincrónica, tenía que ver con ya realizarle preguntas a cada uno de los grupos y que después cada uno de los grupos recibía y hacía la respuesta también en un intercambio a través de un formulario de Google. Y como tercer momento, lo que hubo fue la construcción colaborativa, también en un documento de manera sincrónica, con conclusiones y una especie de documento final de este debate. Fíjense, les muestro. Esta es la grilla que yo iba siguiendo de valoración de cada uno de los momentos que se fueron sucediendo en torno a esto y que se fueron compartiendo como distintas experiencias. Nuevamente, esto terminó en el aula presencial de manera física, relacionando reflexiones y procesos, lo cual a su vez sirvió de base para temas siguientes y también para la actividad integradora e interdisciplinaria que hicimos con varias materias como cierre de este primer cuatrimestre. Cerrando esta exposición, me parece importante destacar el debate como encuentro e intercambio significativo, como válido, como una propuesta de enseñanza. Es más que la suma de las partes lo que se logró, como una estrategia de aprendizaje que fortalece el protagonismo de los estudiantes en la apropiación de sus propios saberes, lo asincrónico que favorece la reflexión, el intercambio, la escucha, la producción propia y el análisis del producto colaborativo final, y ayuda a cuestiones de tiempo y espacio en grupos numerosos. En este caso eran más de 40 estudiantes. Jerarquiza los momentos. Es importante jerarquizar los momentos previos y posteriores al debate o diálogo en sí, como instancias necesarias del proceso de aprendizaje integral. Usar recursos tecnológicos para favorecer la continuidad, a pesar de la distancia del tiempo y del espacio entre los participantes y sus aportes. Materiales, momentos, procesos, aportes parciales, resultados, seguimiento, conclusiones, todo estaba a disposición de todos, inclusive la planilla que les mostraba recién. Y finalmente, pensar, a los estudiantes se los observó muy interesados y comprometidos con la actividad, no tanto por el hecho de cumplir con una tarea de la materia, sino porque los movilizó el tema, la dinámica, y para muchos era la primera vez que tenían una experiencia de este tipo desde la oralidad. Aportó a la expresión oral, a la escucha atenta y a la argumentación de ideas, y según sus expresiones, les permitió reflexionar sobre algo que tienen a diario, como es la tecnología, y que usarán en su vida profesional, pero desde lo humano, la comunicación y los vínculos. Esa es prácticamente y básicamente la experiencia de esta propuesta de diálogo y de debate de manera virtual y asincrónica en el nivel superior.